Buenísimo, Diego. Muchas gracias por tus aportes, tanto de NK como del equipo técnico de Yalfin. Igual estaremos a las órdenes para ampliar información o evacuar dudas. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y responder algunas de las que nos han ido llegando en el transcurso de la charla. Así que empezamos por Octavio, una para Octavio, que nos dice, si las condiciones ambientales y la densidad utilizada favorece la producción de macollos, pero luego el ambiente no soporta esa mayor demanda, ¿se ve afectada en el llenado de la espiga principal? Bárbaro. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Bueno, habíamos mostrado durante la presentación de que en caso de optar por el rango más bajo de las densidades óptimas que puede tener un determinado híbrido, teníamos que estar seguros de que ese híbrido tiene mecanismos de plasticidad que puedan asegurar un mayor rendimiento en caso de que el ambiente mejore, ¿no? Si no, en ese caso, si el ambiente mejora, estaríamos perdiendo rendimiento. Por lo tanto, era importante que haya algún mecanismo de plasticidad y que sepamos que en la zona que estamos se expresa. Normalmente la expresión del macollaje es más favorecida cuando hay temperaturas más frescas, por lo tanto, para las latitudes de la zona agrícola de Uruguay y de Entre Ríos no es un mecanismo de plasticidad al que uno normalmente pueda poner demasiadas fichas. No obstante, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, cuando se generan mecanismos de plasticidad que puede ser la aparición de un macollo, que puede resultar con granos, o de una segunda espiga que comienza a crecer y a desarrollarse y que luego el ambiente no puede sostener ese crecimiento, toda la materia seca que se acumula en esas estructuras y el nitrógeno que es derivado de esas estructuras para formarse y que después no llegan a ser fértiles, se removiliza a través de mecanismos que tiene la planta y se reabsorbe y todo eso no afecta normalmente el desempeño de la espiga principal o la espiga primaria, digamos, donde se va a depositar la mayor parte del rendimiento. Eso tenemos que tener claro, que más allá de que existan mecanismos de compensación, son auxilios que tenemos cuando nos manejamos en ese rango más bajo, pero siempre el rendimiento y lo más importante del rendimiento se juega en la espiga principal. Por lo tanto, si comienzan a diferenciarse algunas de esas estructuras, muy difícilmente afecten el rendimiento de esa espiga principal porque tiene dominancia sobre las otras, como explicamos cuando hablamos del efecto de la panoja sobre la espiga principal también ejerce dominancia sobre la espiga secundaria o sobre los macollos. Así que eso se estaría removilizando en caso de que no prospere, tanto la materia seca como los nutrientes. Bien, y aprovecho a hacerte otra que va de la mano, que habla de qué mecanismo de compensación es mejor para aprovechar mejoras en el ambiente cuando sembramos bajas densidades, si prolificidad o flexibilidad del número de hileras en la espiga. No está establecido cuál de los mecanismos sea más efectivo para conferirle plasticidad cuando la densidad es baja. Hay híbridos en los que se expresa muy bien la flexibilidad de espigas, hay híbridos en los que se expresa muy bien la prolificidad, confiriéndole plasticidad, pero no hay uno de los mecanismos que sea mejor. Lo mejor es verificar información de grandes redes de ensayo de cómo se comportan esos fenotipos en esos ambientes, como mostró Diego, que es información muy valiosa, y ver si cuando las densidades son muy bajas, los rendimientos se caen mucho o si esos rendimientos se sostienen en bajas densidades en los ambientes, significa que cualquiera del mecanismo sea de plasticidad que tenga ese híbrido, está operando de manera de sostener ese rendimiento en baja densidad. Es decir, que la efectividad de cada mecanismo es muy dependiente del genotipo y del ambiente en el que lo estemos evaluando. Recordémonos que el ambiente no hablamos de un lugar geográfico, sino que hablamos de un nivel de rendimiento dado. Y esa información la tienen muy bien documentadas las empresas, como lo mostró Diego en su presentación para algunos de los materiales. Bien. Una para Diego, me preguntan, ¿cómo es el comportamiento del 840 ante el aumento de población para explorar mayores rendimientos? Bueno,
Justamente lo que mencionabas era que es un híbrido que se adapta muy bien a ese tipo de situaciones. Como les comentaba, es un híbrido que mantiene muy bien lo que es número de granos y peso de granos, incluso en ambientes restrictivos o incluso en aquellas situaciones donde uno exija al ambiente con un poco más de densidad. El material tiene esa característica de mantener esos dos factores fijos y, por supuesto, explorar altos rendimientos en esos ambientes. Bien. Gracias, Diego. Octavio, ¿alguna otra para vos? ¿Algún comentario sobre fuentes de nitrógeno y fraccionamiento considerando las mayores temperaturas que se dan en fechas tardías? Sí. En fechas de siembra tardía, ya sea en maíces de segunda o en maíces tardíos, como los definimos ahí en la presentación, las temperaturas son mucho más altas y las probabilidades de pérdida de nitrógeno, particularmente por volatilización, aumentan muchísimo. Entonces es importante en fechas de siembra tardías buscar fuentes que reduzcan la probabilidad de esas pérdidas. En comparación con urea, por ejemplo, hay algunos inhibidores que impiden esa volatilización cuando se le agrega como aditivo a la urea. También hay algunos fertilizantes o es muy poco detectable, como el uso de nitrato de amonio, o en el caso de los fertilizantes líquidos, a veces tienen una mercuria, con lo cual ya es mitad de un fertilizante y mitad del otro, y también disminuyen más las chances de pérdidas utilizando ese tipo de fertilizantes. También es importante considerar que si uno aplica fertilizantes sólidos en momentos más tardíos, crecimiento del cultivo no cercano a la siembra, sino en momentos más tardíos, más avanzados del ciclo del cultivo, muchas veces los fertilizantes o los nutrientes que uno aplica requieren algunas transformaciones que llevan un tiempo adicional para que la planta lo pueda absorber. Entonces también en esas situaciones en las que uno se retrasa un poco, puede ser importante utilizar algún fertilizante líquido de manera de que se incorpore a la solución de suelo y también reducir ese tiempo que puede llevar hasta la absorción, porque los tiempos en los maíces de fecha de siembra tardía son más cortos que en los maíces de fecha de siembra temprana, y los mecanismos de pérdida en esa fecha de siembra se exacerban más que en las fechas de siembra tradicionales o tempranas. Entonces, el tema de la consideración de la fuente también es importante tenerlo presente y buscar alternativas para cada uno de los ambientes. No hay recetas en esto, la mejor receta es conocer el ambiente, conocer el mecanismo y luego sobre eso tomar las decisiones. Bien. Y bueno, la última que nos llegó, también para vos, Octavio, cuando se habla de las diferencias en poblaciones, cuando tú hablabas de diferencias en poblaciones, ¿a qué distancia entre hileras son los resultados? ¿Hay diferencias en rinde según distancia entre hileras? Bueno, la mayoría de los resultados que yo mostré son con maíces sembrados a 52 centímetros, 52,5, ¿verdad? Y la respuesta al acercamiento entre hileras, si uno quiere usar distancias inferiores a eso, depende mucho de la condición en la que el cultivo llega con respecto a la intercepción de radiación o al cierre de surco al momento del inicio del periodo crítico. A ver, cuando nosotros llegamos 15 días antes de la floración, si el entresurco está completamente cerrado, es muy difícil que yo, si hubiera acercado más las hileras, obtenga alguna respuesta positiva de ese acercamiento. Es prácticamente imposible en términos ecofisiológicos. Yo le mostré esa ecuación, había un término que era eficiencia de intercepción. Si yo ya estoy en el 100% en el distanciamiento de 52 centímetros, difícilmente si hacer la práctica en rendimiento. Y esto, como yo les comenté, en los maíces tardíos tenemos el efecto de la respuesta al fotoperiodo. Es decir, que si yo siembro en diciembre, esa planta nace con un día muy largo que hace que la planta diferencie algunas hojas más, normalmente entre 1 y 3 hojas más. Y eso lleva a que esa planta también tenga mayor habilidad para interceptar esa radiación y llegar mejor al inicio del periodo crítico en los maíces tardíos. Donde puedo llegar a pensar en que puedo tener alguna respuesta al acercamiento entre hileras es
en maíces de segunda, donde en el arranque yo tengo un perfil mucho más seco y tengo un perfil de suelo también más empobrecido en nutrientes, y por más que yo tenga alguna hoja adicional, esa planta puede llegar con alguna limitación al inicio del periodo crítico, 15 días antes de la floración, puede llegar a no cerrar el surco. Esa es una condición, un maíz de segunda, donde yo puedo pensar en que puedo llegar a tener alguna respuesta al acercamiento entre hilera, pero esto implica, ustedes saben, un cambio no solo en la maquinaria de siembra, sino también en la maquinaria de cosecha, y normalmente son inversiones bastante costosas, y no ha sido una práctica que haya tenido un impacto muy importante, mucho más si uno está pensando en achicar la hilera en 10 centímetros, por ejemplo, ¿no? 22, 42, o algo así. Bien, buenísimo, Octavio. Bueno, esa fue la última pregunta que recibimos, así que con eso vamos dando cierre a esta actividad. Esperemos que la próxima vez que nos encontremos, ya sea de manera presencial, ojalá que sea campo en verano, donde podamos mostrar los avances materiales que tenemos para la próxima zafra. Así que bueno, sin más, agradecer a Octavio y Diego por la participación y gracias a todos los asistentes que estuvieron en este evento. Así que bueno, saludos a todos y gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.